Hola Mauricio, has comentado que tu superhéroe favorito es Spider-Man. ¿Te gustan sus adaptaciones de cine? Poco, poco. Todavía la de Tom Holland y la primera me gustaron, pero hay algunas que son absolutamente explotación de la franquicia sin mayor sentido, ¿no? Spider-Man Universe, por ejemplo. Veo algunas, pero cada vez me interesa menos. ¿Por qué? Porque lo interesante de las aventuras de Spider-Man era cuando era Peter Parker, cuando acababa de morir su tío, cuando tenía que cuidar a la tía, cuando no tenía un centavo para sobrevivir, cuando era un fotógrafo explotado por un patrón de caricatura como era James Jameson, y cuando tenía una novia a la que no le podía decir que era Spider-Man. Sin esos requisitos universales, sin esa puesta en escena, deja de tener sentido, ¿no? Deja de tener sentido Spider-Man, porque fue lo que nos atrajo. Todos los héroes nació no me acuerdo, ¿dónde nació? Bueno, nació en otro planeta y sus padres lo mandaron de aquí. Cuando llegó ya era superhéroe. Ah, qué bien. Y el otro lo mataron a sus papás, pero él era supermillonario. Ah, pues qué bien. Y el otro, no, pues ese era mutante. Ah, y no, pues este era un estudiante al que lo mordió una araña y resulta que ahora es superhéroe, pero nadie cree que sea superhéroe, creen que es un supervillano, su jefe, el periódico, cree que es un supervillano, mete en líos a la familia, pone en peligro a su tía y tiene que estar contándole cuentos a su chica. Y si estuviera es casi como yo. Ese era el valor de Spider-Man.